Buen día para todos y todas. Soy John Freddy Suárez Loaiza, su instructor del INELEC Proyectos, y el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de electricidad básica respecto al átomo. En nuestra clase pasada estuvimos hablando sobre el átomo, su composición, cómo funciona y sobre ionización. El día de hoy vamos a continuar viendo cómo tiene que ver propiamente el átomo con el proceso de generar electricidad como tal, ¿cierto? Cómo obtener electricidad o cómo se obtiene la electricidad a partir del átomo. Entonces vamos a recordarlo. Aquí tenemos el átomo, decíamos que es básicamente como un sistema solar microscópico, ¿cierto? En el que hay un núcleo y hay unas órbitas a su alrededor en razón al magnetismo que hay allí. Recordábamos en la clase pasada sobre sobre las leyes del magnetismo, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, ¿cierto? Donde decíamos que cargas de un mismo tipo se repelen y cargas diferentes se atraen, ¿sí? Entonces, donde decíamos cargas positivas y positivas se repelen, negativas y negativas se repelen y positivas y negativas se atraen, ¿sí? De allí viene el funcionamiento como tal del átomo. Recordemos que el átomo en su núcleo tiene unas partículas que son los protones y los neutrones, ¿cierto? Los neutrones son de carga neutra, ¿sí? Los protones son de carga positiva y los electrones son de carga negativa. Entonces los protones los encontramos en el núcleo del átomo, mientras que los electrones están orbitando fuera del núcleo, ¿sí? Están ubicados en su órbita. Recordemos que un átomo tiene igual cantidad de protones e igual cantidad de electrones cuando está en su estado eléctrico natural, que es neutro, o sea, cuando se encuentra en reposo. Tiene igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones y allí hay un equilibrio, ¿sí? Esto se debe a que por la misma fuerza de atracción de la que estamos hablando, pues los electrones como cargas negativas se van a sentir bajo la influencia de una fuerza de atracción de los protones que son cargas positivas, que son cargas contrarias a ellos, ¿cierto? De allí que mantengan orbitando, ¿sí? Alrededor del núcleo. Por eso le reitero, igual cantidad de protones a igual cantidad de electrones cuando se encuentra en reposo el átomo. Ahora, hablábamos de que el átomo cuenta con su última órbita, ¿sí? Conocida también como periferia o capa de valencia. Y allí es donde hay una característica fundamental a la hora de nosotros hablar de electricidad. Y es que en la última órbita, por ser la más alejada del núcleo, los electrones que están ubicados allí tienen la capacidad de desplazarse, pero no, digamos, no porque sí, tienen que estar sometidos bajo una fuerza electromotriz, algo que los haga desplazarse, algo que los haga desprenderse de ese magnetismo bajo el cual están sometidos. De lo contrario, pues va a estar el átomo en reposo y ellos van a estar orbitando allí, ¿sí? Pero entonces en esta capa hay esa característica y debido a esa característica, los electrones que se encuentran ubicados allí son los electrones de valencia, ¿sí? Se les llama electrones de valencia o electrones libres. Miremos por ejemplo acá, tenemos en el núcleo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 protones y distribuidos entre todas las órbitas del átomo debemos tener otros 8 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8 que son los dos electrones de valencia. O sea que ahí el átomo estaría equilibrado, eléctricamente equilibrado, estaría en reposo. O sea que se encuentra neutro, ¿sí? Quiere decir que allí no hay diferencia de potencial, porque se encuentra equilibrado. En la medida que yo no tenga una diferencia de potencial es porque el átomo no está sometido bajo una fuerza electromotriz y se encuentra neutro. Eso quiere decir que no hay ionización, ¿sí? La ionización se da cuando hay una diferencia de potencial. Ahí es donde el átomo pasa a llamarse o ion positivo o ion negativo, dependiendo de la circunstancia
bajo la que se encuentre y va a estar alternando, ¿sí? O sea, un átomo después de que salga de su equilibrio no quiere decir que va a pasar a ser un ion positivo y se va a quedar así, o va a pasar a ser un ion negativo y se va a quedar así. Eso va a suceder porque va a estar sometido bajo una fuerza electromotriz que lo va a sacar de su equilibrio y pues salir de su equilibrio es que va a perder o va a ganar más electrones de los que debe tener. Y en su necesidad de equilibrarse, pues va a estar o alando o expulsando esos electrones para buscar un equilibrio, ¿sí? Entonces va a estar pasando, puede estar pasando de positivo a negativo y esa es la ionización como tal en los átomos, ¿sí? Ahora, antes de seguir adelante, tengamos en cuenta algo. Esta capacidad de que se desplacen los electrones de valencia no es fácil, digamos, para todos los tipos de átomos, o para mejor decirlo, en todos los materiales, ¿sí? Ya que de esta capa de valencia o esa periferia, es que se define si un material realmente es mejor conductor o no. Entonces veamos que ahí ya empezamos como a encontrarle un poco de sentido en lo que respecta al tema eléctrico, ¿cierto? Ya estamos hablando de materiales específicamente, recordemos que al inicio hablábamos de la materia, todos somos materia, todo lo que ocupa un espacio en el universo es materia, y por ende pues los materiales también lo son, pero de allí a que estén en capacidad de conducir o no, va a depender de esta última capa del átomo, ¿sí? Ahora, ¿cuántos electrones podrán haber allí? ¿Cómo me doy cuenta yo si el elemento es buen o no es buen conductor? Pues como les decía, esa cantidad de electrones es la que lo va a determinar. Ahora, yo en esa capa de valencia no me voy a encontrar más de 8 electrones en ningún átomo, ¿sí? No me voy a encontrar más de 8 electrones, es el máximo de electrones que van a haber allí. Pero cuando yo encuentre un átomo que tiene 8 electrones de valencia, ese no es un buen conductor. Un átomo con 8 electrones de valencia ya es un aislador, ¿cierto? Es un aislante, para mejor decir. Es un aislante porque es un mal conductor. Cuando yo me refiero a un material que es mal conductor, entonces me estoy refiriendo a su antónimo que es un aislante, ¿cierto? De allí que vienen pues ya los materiales aisladores para el trabajo en tema de redes, para el trabajo con las cintas, para el trabajo con el mismo aislamiento de los conductores, ¿cierto? Entonces, nosotros en nuestro común conocemos muchos materiales aislantes, ¿cierto? Como por ejemplo la porcelana, como por ejemplo el PVC, el polietileno, o sea, hay cualquier cantidad de elementos que son de acorde a esta composición química y de los átomos que los conforman, pues son muy malos conductores, o sea, que son aislantes. Entonces, podemos decir que si tengo alrededor de 8 electrones, ¿sí? Entonces es un mal conductor. O sea, un aislante, ¿cierto? Un aislante. Ahora, si el átomo tiene 4 electrones de valencia, ojo que acá estamos hablando es de electrones de valencia, ¿sí? No de la totalidad de electrones del átomo. Ahora, si en esa periferia tiene 4 electrones, eso es lo que se conoce como un semiconductor. Muy utilizados, por ejemplo, en la electrónica, ¿cierto? Por ejemplo, el silicio es un material muy utilizado en transistores, en tiristores, en todos estos elementos que se requiere que sean semiconductores en el trabajo de la electrónica como tal, e incluso en el trabajo de redes eléctricas, por ejemplo, los cables monopolares conocidos comúnmente como cable seco o aquellos que están aislados en XLPE, polietileno reticulado, cuentan con una capa semiconductora, ¿sí? Para su buen funcionamiento y aislamiento. Entonces hay diferentes usos para el material semiconductor, que son aquellos que cuentan con 4 electrones en su capa de valencia. Ahora, si yo tengo, por ejemplo,
Ahora, más de 4 electrones hacia arriba, pues ya se va convirtiendo, va dejando de ser semiconductor y se va convirtiéndose en un aislante, ¿cierto? Pero si yo tengo, por ejemplo, con un electrón y hasta 3 electrones, entonces mi material es conductor, ¿sí? Mi material es conductor. Pero entre menos tenga, va a ser un mejor conductor. ¿Conductor de qué? Del flujo de electrones, ¿cierto? O sea, del flujo de estos mismos electrones de valencia que van a transitar, digamos, a pasar de un átomo a otro, ¿sí? A eso nos referimos con conductor. O sea, lo que en el común todos conocemos como el cable, como el alambre, pero para que se le llame conductor depende del material del que está hecho y ese material pues depende de su composición atómica, ¿cierto? Si es un átomo que tiene 1 o 2 electrones de valencia en su última capa, de allí que se considere un buen conductor, como por ejemplo vemos que se utiliza mucho en redes el cobre, el aluminio, porque son buenos conductores, y por ejemplo otros más costosos como la plata y el oro, que digamos son más utilizados es en la parte electrónica, porque pues no nos imaginaríamos en ese tipo de material redes expuestas a la intemperie y digamos expuestas a actos vandálicos, ¿cierto? O al hurto como tal. Pero entonces el cobre y el aluminio cumplen en muy buena manera con esa función de ser, valga la redundancia, buenos conductores, ¿sí? Y es debido a esto. Es debido a que manejan entre 1 a 2 electrones de valencia en su periferia o última órbita, ¿sí? O capa de valencia como se la mencionaba ahora. Entonces, para poder que haya ese flujo, pues va a depender es de esto, o sea, de que haya una conducción de ese flujo. Pero vamos a ver que al mismo tiempo que hay esa conducción, pues va a haber una resistencia, ¿sí? Va a haber una oposición a ese flujo de electrones. Entonces aquí ya vamos a pasar a lo que son los conceptos básicos de la electricidad, esos de los que nosotros muchas veces hablamos o algunas personas hablan, pero realmente no saben a ciencia cierta o teóricamente en qué consisten o el por qué, ¿cierto? Muchos hablan, digamos, de voltaje, hablan de corriente. Voltaje es una palabra que ya no es utilizada técnicamente, se habla de tensión, ¿sí? Pero aún hay personas, hay países en los que todavía se sigue hablando de voltaje. Pero en sí, como les decía, hay personas que hablan de voltaje y de corriente como si fuera la misma cosa, pero no lo son, ¿sí? Vamos a ver precisamente lo que vamos a hablar en este momento, que son muy diferentes. De hecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ya en el trabajo de redes o en cualquier red eléctrica, en un accidente de choque eléctrico o algo por el estilo, lo que uno normalmente habla es que la que mata es la corriente, no la tensión, ¿sí? Usted incluso puede tener un contacto, recibir una descarga en una red de media tensión a 13.200 voltios, pero digamos que puede salir bien librado si la corriente no fue lo suficientemente intensa como para afectarlo a usted en sus órganos internos o provocarle una falla cardíaca. Entonces, digamos que hay ciertas cosas que vamos aprendiendo más técnicamente a partir de lo que vamos a ver acá. Listo, vamos a pasar entonces a esa parte.